Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a continuar con las clases de física y en esta clase vamos a desarrollar la parte de laboratorio, es decir, la segunda práctica de laboratorio, donde, como ustedes recordarán, ya en la primera parte de laboratorio que hicimos anteriormente, habíamos hecho notar aspectos fundamentales, más que todo, de la teoría de errores. Ahora vamos a ver la parte de propagación de errores, ¿no? ¿En qué consiste? Como les indicaba en la clase anterior, en física se hacen bastantes experimentos, ¿no es cierto? Hay que medir bastantes magnitudes, ¿no? Y en base a ello también se obtienen varias medidas, ¿no? Pero el tema que nos va a ocupar ahora es propagación de errores, donde indicamos de que los errores se propagan al hallar una magnitud que es función de una o más variables independientes. Por ejemplo, si queremos hallar el volumen de un cilindro, no hay una medida, ¿no es cierto?, que nos indique exactamente si tenemos un volumen, este es el volumen de este cilindro, ¿no? No hay, ¿no es cierto? Entonces, para hallar el volumen de este cilindro, por ejemplo, antes tenemos que medir su altura y también medir el diámetro. Y se siguen en función a ello y aplicando la fórmula del volumen del cilindro, que es pi cuartos, diámetro al cuadrado multiplicado por la altura, se puede hallar este volumen, ¿no? Entonces, acá se puede entender de que el volumen que queremos hallar de este cilindro va a estar en función de ¿qué? Va a estar en función de su altura h y también del diámetro d, precisamente, de este cilindro. Ahora, para hallar el volumen de este cilindro, su valor verdadero, digamos, ¿no es cierto? También con un cierto error, lo que tenemos que hacer es, más antes, hallar, en este caso, la altura, ¿no? El cual podemos obtener con una altura media, ¿no es cierto? Y más o menos el error precisamente de esta altura. En forma similar podemos proceder con el diámetro, ¿no? Realizamos varias medidas del diámetro, ¿no es cierto? Sacamos su media y su error con más o menos el error del diámetro. Y una vez obtenido esta altura y este diámetro, a continuación también hallamos el volumen, en este caso, precisamente de este cilindro, el cual va a estar dado por volumen, en este caso también media, ¿no es cierto? Y más o menos, en este caso, por el error del volumen, ¿no? Entonces, este es el concepto básico de cómo podemos analizar propagación de errores. Bien, para aclarar este concepto, vamos a desarrollar el siguiente ejemplo, donde acá les indico las medidas experimentales de los catetos A y B de un triángulo rectángulo son, ¿no? Acá tenemos la figura de un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Y en primera instancia, las medidas que se han realizado es acerca del cateto opuesto, o sea, en este caso estamos definiendo con A, y estas medidas más bien las vamos a hacer en centímetros. Vamos a tomar en cuenta 5 medidas, ¿no? De este cateto, del cateto opuesto. El primero, 9,17, les repito, estamos midiendo en centímetros. Luego, 9,10, 9,20, 9,26, 9,15, ¿no? Son las 5 medidas que se han obtenido en forma experimental de este cateto, ¿no? Luego, a continuación, se tienen las medidas del cateto adyacente, en este caso definimos con B, ¿no es cierto?, la cual está dada con 7,45, 7,40, 7,42, 7,44 y 7,41. Ahora bien, la pregunta que nos planteamos es calcular la hipotenusa H, o sea, esta medida, ¿no es cierto?, y su error con una confiabilidad de 80%. Recuerden que en una clase anterior también nos hemos referido a este concepto de la confiabilidad, ¿no? En este caso se indica 80%. Bien, para realizar la solución en este problema,
Lo primero que vamos a hacer es realizar esta tabla, ¿no es cierto? La cual nos va a servir para hallar los valores medios y desviación estándar, precisamente. Empezamos con el cateto opuesto. En este caso, el cateto opuesto estamos determinando con el lado A, digamos, ¿no? Ahora bien, realizamos esta tabla, les decía, donde vamos a tomar en cuenta estas columnas, ¿no? Donde va a estar el número de medidas que hemos realizado. 1, 2, 3, 4, 5 medidas. Acá están las 5 medidas, ¿no es cierto? Y al final también vamos a hacer la sumatoria precisamente de estas medidas que hemos realizado, ¿no? Precisamente en esta columna están las medidas que las hemos hallado en forma experimental, son estas medidas, ¿no es cierto? Y las copiamos, ¿no? 9,17, 9,10, 9,20, 9,26, 9,15. Y para sacar la media vamos a hacer la suma de estas 5 medidas, ¿no es cierto? Sumándolo, acá nos da 45,88. 45,88. Ahora, manera de comprobar, ustedes también pueden hacer esta suma. Sumen 9,17, 9,10, 9,20, 9,26 y 9,15. ¿No es cierto? Y seguramente les va a salir este valor de 45,88, pero está en centímetros, ¿verdad? Bien, en esta otra columna vamos a hacer la diferencia precisamente de los valores experimentales que tenemos, ya estando el valor medio, o sea, el A base en este caso. Pero ¿cómo tenemos A base? Acá está la formulita. Esta A base, o sea, el lado del cateto opuesto, ¿no es cierto? Vamos a relacionar la sumatoria de todas estas medidas experimentales dividido entre el número de medidas, ¿no es cierto? Como ya tenemos esta sumatoria de las medidas experimentales, acá copiamos este valor, sabemos que está en centímetros, ¿no es cierto? Y acá, bueno, directamente este 5, ¿no? Directamente acá, entonces, dividimos entre 5 y vamos a obtener este valor de 9,17. Ustedes también pueden hacer este cálculo con 5,88 dividido 5, ¿no es cierto? Y vamos a obtener precisamente ese valor, ¿verdad? A continuación hallamos la desviación estándar. La desviación estándar se halla con esta formulita, ¿no? También hablamos la clase pasada, hemos simbolizado con la letra S mayúscula, y la desviación estándar, en este caso del cateto opuesto A, está definida en una raíz cuadrada, ¿no es cierto? La sumatoria, en este caso, de las diferencias que hemos hallado en cada medida, ¿no es cierto? Elevado al cuadrado, ¿no? Pero antes, me olvidaba indicarles esta otra columna, ¿no es cierto? O sea, las medidas experimentales, en este caso AI, menos la A media. Entonces, esta diferencia las vamos a elevar al cuadrado. Como ya tenemos estos datos, ¿no? Por ejemplo, de 9,17 menos 9,17 es 0. Entonces, elevando al cuadrado, este es el resultado. Ya tenemos que va a ser 0, ¿verdad? Igual acá, de esta diferencia obtenemos menos 0,07. Elevando al cuadrado, menos 0,07 nos va a dar 0,049, aplicando esta relación, ¿no? Y así, en forma sucesiva, ¿no es cierto? Por estas medidas procedemos de la misma manera y obtenemos precisamente estos valores, ¿no? 0,009, estos valores, y al final vamos a realizar esta suma de estas 5 medidas, ¿no? Y nos da 0,0143, obviamente está en unidades de centímetro al cuadrado. Y precisamente este valor nos va a servir para calcular la desviación estándar, ¿no es cierto? El cual se define, les repito, en una raíz cuadrada, la sumatoria de estas diferencias que se halló en esta columna, ¿no es cierto? Elevándolos al cuadrado nos da estos valores, ¿no? Y la sumatoria es esta. Y dividido entre n-1, la fórmula que vamos a aplicar, ¿no? Entonces, como este valor de la sumatoria de estas diferencias ya fue calculada, acá tenemos la sumatoria, n-1, ¿no es cierto? N es la cantidad de medidas, les recuerdo, menos 1. Entonces, haciendo esta operación, ¿no es cierto? La cual está en centímetros al cuadrado, ¿verdad?
y el valor que vamos a obtener es 0,059 centímetros. ¿De acuerdo? Ustedes también pueden hacer esta medida, ¿no? Ir también comprobando estos valores, ¿no? Les aconsejo que en este mismo momento, ¿no? Pueden copiar esta tablita y pueden ir comprobando estos valores. ¿De acuerdo? Bien, entonces estas medidas las hemos realizado para el cateto opuesto, o esta tabla más bien, ¿no es cierto? Es decir, las medidas de este lado, desde el triángulo rectángulo. Ahora bien, de forma similar vamos a proceder en este caso con con el otro cateto, el cual está definido como cateto adyacente, ¿no? Y también vamos a representar, acá coloco cateto adyacente, ¿no es cierto? El cateto adyacente. En este caso, el cateto adyacente hemos definido con la letra B, ¿no? De forma similar, procedemos a realizar la misma tabla. Ustedes me ayudan en los cálculos o comprobar los cálculos más bien. Exactamente voy a realizar esta tabla, pero esta vez ya para el otro cateto, ¿no es cierto? Es decir, para el cateto adyacente, ¿no? Acá tenemos 5 filas, sabemos que es 7, ¿verdad? Y representamos de esta manera, ¿no es cierto? Acá vamos dividiendo por columnas, ¿no es cierto? Esta primera columna, acá definimos la otra columna donde van a estar los datos. Acá va a estar la diferencia, bueno, hasta acá la diferencia, y acá va a estar la sumatoria de la diferencia elevada al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es representar acá nuevamente la n número de medidas, 1, 2, 3, 4, 5, y acá la sumatoria, ¿verdad? Y por otro lado, también copiamos los datos experimentales, en este caso con el BI, sabemos que está en centímetros, ¿no? Entonces, copiamos estos datos, ¿no? Es decir, por ejemplo, el 745, copiamos el 740, ¿verdad? Luego el 742, ¿no es cierto? Luego el 744, ¿no? Y finalmente el 741. Estamos haciendo con 5 datos, ¿no? Ahora realizamos esta suma de estos 5 valores, ¿no es cierto? Haciendo esta suma, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, da 37,12. ¿Sí? Ustedes también pueden ir comprobando, ¿no? Esta otra columna vamos a hacer la diferencia de los valores experimentales, menos en este caso el valor del cateto adyacente medio. Ahora este valor del cateto adyacente medio ya se puede calcular con la formulita que también ya les he indicado, ¿no es cierto? Entonces, utilizamos la formulita antes de llenar esta columna. En esta ocasión vamos a tomar en cuenta B medios, la sumatoria, en este caso de la BI, dividida entre E. ¿No es cierto? Entonces acá esa sumatoria ya la hemos hallado, estamos hablando de 37,12 centímetros, y vamos a dividir entre 5. Y de esta forma vamos a hallar el medio, ¿no es cierto? Y hallando este valor, no sé si coinciden conmigo, da 7,42 hablando en centímetros. Vamos a redondear, ¿no? Aquí hay algunos números más, pero estamos redondeando. Vamos a trabajar inicialmente con 2 decimales. ¿De acuerdo? Bien, ahora sí, para llenar esa columna, lo que vamos a hacer es hacer la diferencia de 7,45 menos el 7,42, ¿verdad? Y acá vamos a obtener un resultado, ¿no? Y ese resultado que se obtiene es el 0,03. Ustedes también pueden ir calculando, ¿no?
Luego hacemos la diferencia de 7,40 menos el 7,42. Acá también vamos a tener un resultado. Y ese resultado es menos 0,02. ¿De acuerdo? Acá también de igual forma, 7,42, vamos a restar el mismo 7,42. ¿No es cierto? Y esto es igual a 0, ¿verdad? ¿No? Hacen esta diferencia. Y luego 7,44, ¿no es cierto? Menos el 7,42, ¿no? Esto es 0,02, ¿no? Entonces también vayan haciendo 0,02. ¿De acuerdo? Finalmente tenemos el último valor donde está dada por 7,41 menos el 7,42. ¿No es cierto? Esta diferencia es equivalente a menos 0,001. ¿Están de acuerdo? Bien, de estos valores. Entonces, para llenar esta otra columna, lo que vamos a hacer es estas diferencias que hemos hallado, la BI menos la B media, ¿no es cierto? Las vamos a elevar al cuadrado. ¿Verdad? Entonces, elevando al cuadrado, por ejemplo, 0,03 elevado al cuadrado. ¿Cuánto es? No sé si coinciden conmigo, 0,009. ¿De acuerdo? Menos 0,02, también elevado al cuadrado, ¿no? Este valor da 0,0004. ¿De acuerdo? Acá, bueno, 0 elevado al cuadrado es 0 nada más, ¿no? Acá igual, 0,02 elevado al cuadrado también va a ser 0,0004, ¿no? Y acá, menos 0,01 elevado al cuadrado, ¿no? Nos va a dar el valor de 0,0001. ¿Están bien sus valores? Resultan sus valores de esas diferencias y elevados al cuadrado. Ahora bien, vamos a sumar todos estos valores, ¿no es cierto? Para, más que todo, obtener la desviación estándar. Entonces, si sumamos estos valores que hemos hallado, los que están en el extremo derecho, ¿no? ¿A qué valor vamos a llegar? No sé si coinciden conmigo. 0,0018. ¿Está bien ese valor? Ahora sí, ya podemos calcular la desviación estándar de este cateto. Coloco en este caso SB. Y la fórmula que vamos a utilizar, bueno, similar a lo que hemos hecho en el anterior caso, la sumatoria de, en este caso, la BI menos la B basita elevado al cuadrado, ¿verdad? Dividido en este caso entre el n menos 1. Y todo en una raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Ahora bien, como ya conocemos estos valores, esta sumatoria acá está. Hemos obtenido 0,0018, pero está en unidades de centímetro al cuadrado. Y dividido en este caso entre n, les repito, es la cantidad de medidas que hemos realizado. Estamos hablando de 5 menos 1. Y todo esto en una raíz cuadrada. Y de acá vamos a obtener la desviación estándar de este cateto, ¿no? Y el valor que sale, no sé si coinciden conmigo, es 0,021 centímetros. ¿De acuerdo? De toda esa forma obtenemos estos valores, ¿no es cierto? Tanto de valores medios y desviación estándar. Bien, a continuación, ¿qué es lo que hacemos? Esta parte esta parte lo usaré para que vayamos en forma ordenada. Vamos a hallar ahora otros valores que nos va a servir para hallar luego el resultado final. Decimos, bueno, esta parte más lo puedo usar, ya no va a ser tan necesario.
A ver. Ya. Enseguida voy a copiar más adelante, lo más importante. Entonces, aquí indicamos, para el nivel, indico de nivel de confianza que nos ha dado como dato, ¿no? Para el nivel de confianza más bien. Para el nivel, en este caso, indicamos de confianza, ¿no es cierto?, de 80%, dijimos, hablando de la confiabilidad, ¿no? Le corresponde, indicaremos, le corresponde una significancia, decimos una significancia, aplicamos una formulita, ¿no es cierto? Una significancia de, bueno, recuerden que hemos definido en este caso con alfa la significancia, ¿no es cierto? Y esto va a ser igual a 1 menos, como acá tenemos en porcentaje, pero también se puede escribir como 0,8, o sea, el 80%, ¿no? Entonces, 1 menos el 0,8, este valor nos va a dar 0,2. Representamos con 0,2, ¿no es cierto? Ahora, refiriéndonos al T de student, recuerden de que T de student hemos definido con el T subíndice, en este caso alfa medios, ¿no es cierto? Entonces, corresponderá un valor, en este caso, de T precisamente, del T de student, pero esta alfa hemos hallado 0,2 dividido entre 2, ¿no? Entonces, de esta forma, el T de student, acá fácilmente podemos definir como el T precisamente como subíndice del 0,1. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, refiriéndonos a grados de libertad, ¿no? Decimos con grados de libertad, ¿no es cierto? Grados de libertad la definimos, en este caso, con la relación de una B, ¿no es cierto? N-1, ¿verdad? ¿Qué es N? N es el número de medidas, acá copiamos el 5, restamos 1 y esto es igual a 4. ¿De acuerdo? Ahora bien, ya tenemos los valores para poder luego buscar en tablas, ¿no es cierto? Entonces acá decimos de tablas indicaremos de esta tablita, ¿sí? También les he mandado por el celular, pero esa tabla del anterior laboratorio que hicimos, ¿sí? Desde ahí vamos a escoger, en este caso, el grado de libertad 4 y también con el T de student 0,1. Entonces, este valor que se obtiene con grado de libertad 4, ¿no es cierto? Y también con el 0,1, directamente el valor que se obtiene es 3,747. Si ustedes tienen la tablita, pueden también comprobar, ¿no es cierto? Que se obtiene ese valor, ¿no? Perdón, es con el, a ver, vayamos viendo este valor. No sé si ustedes se ubican. O sea, grados de libertad, en este caso 4, el B4, acá está. Como estamos con 80%, acá está en la segunda columna, que está en la segunda columna, y también con el 4, ¿no? Entonces, eligiendo el 4 grados de libertad, y también para 80%, en este caso, ¿no es cierto? Acá está justamente el 0,1, da el valor de 1,533, ¿no?
1,533. Les repito, este valor lo haríamos en tablas. Acá con grado de libertad 4, ¿no es cierto? Y con T de student 0,1. Acá con una confiabilidad, en este caso, de 80%. ¿De acuerdo? Bien, entonces una vez que hemos obtenido ese valor, ¿no es cierto? Los catetos, digamos, los catetos indicamos opuesto y adyacente, indicaremos y adyacente, se escriben. Indicamos se escriben, ¿no? Entonces, catetos, ¿cómo las representamos ahora? Fíjense, las vamos a presentar de la forma, bueno, para hacerlo un poco más rápido, ¿no es cierto? Por ejemplo, el cateto opuesto, en este caso A, va a ser igual a la A media, ¿no es cierto? Más menos en este caso. Ahora sí, fíjense, acá voy a tomar en cuenta los datos que hemos obtenido con el T de student, el cual indicamos alfa medios como subíndice, grado de libertad. A la vez va a estar multiplicado por la desviación estándar de este cateto, dividido en este caso entre la raíz de la cantidad de medidas que se ha realizado. Entonces, por lo tanto, este lado, este cateto más bien, va a ser igual a qué valores. Este valor, por ejemplo, del cateto opuesto media, y ahí hemos calculado y hemos obtenido 9,17, ¿sí? Más menos. Acá, estos elementos que están en paréntesis, las hemos hallado en tablas, entonces lo que vamos a hacer es copiar nada más 1,536. Y esta desviación estándar de A la hemos hallado, bueno, ya lo hemos borrado, pero el valor que hemos obtenido es 0,0, en este caso 59. Hablamos en centímetros. Este valor también, recordemos, 9,17 está en centímetros, ¿no? 9,17 también está en centímetros. ¿No es cierto? Pero a la vez, si esta es la desviación estándar, ¿no es cierto? Vamos a dividir en este caso entre raíz de 5. N significa 5, ¿no? Entonces acá obtenemos de que este lado va a ser igual a 9,17 centímetros hablando, más menos. Entonces haciendo toda esta operación, ustedes también pueden hacer, multiplican 1,533 por 0,059 centímetros dividido 5. ¿No es cierto? Entonces, haciendo esa operación, el resultado que nos va a dar va a ser, trabajando con dos decimales, 0,04 centímetros. ¿Verdad? ¿No es cierto? Entonces, estos son los valores que se obtienen. Es el error, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Acá, ¿qué es lo que hemos hecho? Este valor de A es igual a ¿qué? Es igual al A medios más menos, en este caso, el error, indicaremos en este caso de A. Es lo que hemos hallado. ¿De acuerdo? Pero también ahora, haciendo para el otro cateto, ¿no? Para el cateto adyacente. Tendríamos que utilizar en este caso la B media, ¿no es cierto? Más menos, acá también el T de student, alfa medios, ¿no? Alfa medios, ¿no es cierto? Grado de libertad, el cual ya hemos hallado en tablas. Acá vamos a tener el S de B, esta vez, ¿no? Desviación estándar de este cateto, dividido entre entre los 6 de. Entonces acá esta B va a ser igual a ¿qué? El valor medio que hemos hallado acá está todavía, no lo hemos dado. Estamos hablando de 7,42 centímetros, ¿no es cierto? Más, copiamos este valor que hemos hallado en tablas, nos dio 1,533, ¿no es cierto? Multiplicamos por la desviación estándar, acá está, 0,021, 0,021, ¿no es cierto? Estamos hablando otra vez en centímetros, y dividido entre la raíz de 5, ¿verdad? Entonces, haciendo esta operación, notamos que este valor de este cateto va a ser igual a 7,42 centímetros, ¿verdad?
más menos, hacemos toda esta operación, ustedes también lo pueden hacer, ¿verdad? Y el resultado que se obtiene trabajando con dos decimales es 0,001, ¿no? Hablando en centímetros. En otras palabras, lo que hemos hallado, ¿verdad? Para este valor de B es de que este valor que se tiene acá es también el B basita, ¿verdad? Y este otro valor que hemos hallado acá también correspondería, en este caso, al ESOR precisamente de B. ¿De acuerdo? De esa forma vamos definiendo. Ahora bien, por otro lado también vamos a ir hallando otros valores, por ejemplo. A ver, voy a borrar esta parte. Indicamos a ver, se presentó de esta forma, ¿no? Entonces, indicamos, a ver, para calcular hipotenusa, indicamos hipotenusa, lo que nos pide, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, para ello vamos a hacer uso del teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Donde, en este caso, la hipotenusa es igual a ¿qué? Si conocemos los dos catetos, va a ser a cuadrado más el b al cuadrado, ¿no es cierto? Ahora, el valor medio de h resulta. El valor indicaremos medio. En este caso, h, o sea, de esta hipotenusa, ¿no es cierto? Resulta, ¿de qué manera? Por la formulita, en este caso de h, ¿no es cierto? Y esto es igual al base que hemos calculado al cuadrado, más b también base que hemos calculado, también elevado al cuadrado, ¿no? Y todo esto está en una raíz cuadrada, ¿no es cierto? Entonces, haciendo el reemplazo de datos correspondiente, el valor de a que tenemos acá está, ¿no es cierto? Medio. Tenemos 9,17, estamos hablando de centímetros, ¿no? Pero centímetros en este caso al cuadrado, ¿verdad? Más el B acá está, 7,42, copiamos el 7,42, también está en centímetros, pero elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Y todo en una raíz cuadrada. Bien, hacemos todo este análisis. El resultado que obtenemos es, esta vez voy a hacer con tres decimales, 11,795, en este caso, centímetros. Por lo tanto, este sería el valor medio, indicamos, de la hipotenusa, ¿no? O sea, del valor que nos pide que calculemos, ¿verdad? Ahora bien, por otro lado, también para hallar el ESOR de esta hipotenusa, para hallar, indicaremos el ESOR de la hipotenusa, ¿no? Es decir, vamos a tomar en cuenta la formulita que acá hemos planteado inicialmente, hipotenusa al cuadrado, uno de los lados, cateto opuesto al cuadrado más el adyacente al cuadrado. Ahora, en este caso vamos a diferenciar, ¿no? Diferenciamos, indicaremos acá, ¿no es cierto? Diferenciamos. Diferenciando, recordando conceptos de cálculo 1, ¿verdad? ¿Cómo vamos a diferenciar esta expresión? Diferenciar en este caso con la derivada del h o de la hipotenusa al cuadrado, ¿no es cierto? Y la derivada precisamente de estos elementos, ¿no? Estamos hablando de a al cuadrado más el b, en este caso al cuadrado. Entonces acá notamos de que al hacer esta diferenciación vamos a tener 2 hipotenusa, diferencial de h, les repito, estoy diferenciando, 2 en este caso el lado a, diferencial de a, más el 2b, en este caso diferencial de b precisamente, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre si este diferencial, ¿no es cierto?, es
igual, digamos, o más bien tiende a ser el mismo ESOR, ¿no? Entonces, si este diferencial es igual al ESOR, entonces indicamos, ¿verdad? ¿De qué manera se convierte en nuestra relación? Se convierte en más de que con 2H, medio en este caso EH. ¿Qué significa eso? De que en vez de esta hipotenusa H estoy colocando H media. Y en vez de diferencial de H estoy colocando ESOR de H. ¿De acuerdo? De forma similar procedemos con el otro elemento donde vamos a tener 2A medios, ESOR en este caso de A más 2, también B medios, ¿no es cierto? También en este caso con el ESOR de B, ¿no? Entonces acá notamos de que vamos a simplificar el 2 con el 2, ¿no? Y despejando el ESOR de H, es decir, este ESOR de acá, ¿cuál va a ser la fórmula? Vamos a tener de que esto es igual al A medios, ¿no? A medios, ¿no es cierto? Que no se ha llegado, o A media más bien, con el ESOR de A, estoy copiando esta parte, ¿no? Más en este caso B medios, ¿no es cierto? El ESOR en este caso de B, ¿no? Y todo dividido entre H o la hipotenusa, también media, ¿no? Entonces acá ya tenemos la formulita para poder ya reemplazar directamente. Vamos a reemplazar ya con los datos que ya se conoce. A ver, todo esto ya no me sirve, ¿verdad? Entonces, ¿qué obtenemos? Vamos a obtener los siguientes valores. De que el ESOR de la hipotenusa es igual. O sea, estoy basando esta formulita, ¿no? Está en función de datos conocidos, ¿no es cierto? Ya los conocemos. El valor medio de A, por ejemplo, es 9,17, ya lo hemos calculado, por 0,04 su ESOR, que también lo hemos calculado, más del B ahora, su media es 7,42 y también su ESOR es 0,01, ¿no es cierto? Hacemos esta operación, dividimos entre la H, cuyo valor también lo hemos obtenido, acá está en centímetros, y vamos a dividir entre 11,795 precisamente del valor que tiene, ¿no? Entonces acá sabemos que está el centímetro, acá centímetros. Simplificamos unidades, ¿no es cierto? Y este resultado de este ESOR nos va a dar nada más que en unidades de centímetro, ¿no? Y si hacemos toda esta operación, ustedes también pueden hacer, ¿no? El resultado al cual llegamos es 0,037. ¿De acuerdo? Ustedes también pueden comprobar ese valor. Y finalmente, decimos, el valor verdadero de la hipotenusa, el valor, indicamos, verdadero, decimos de la hipotenusa, ¿no es cierto? Va a estar representada, en este caso, con la relación de hipotenusa es igual a hipotenusa media, ¿no es cierto? Más menos el ESOR precisamente de la hipotenusa, ¿sí? Entonces, llegamos finalmente a esta formulita, donde, reemplazando datos, esta H media, ya hemos calculado, acá está, la hipotenusa, 11,795, hablamos en centímetros. Y más menos su ESOR, acá está su ESOR, ya lo hemos calculado, 0,037 centímetros. ¿No es cierto? Pues, por lo tanto, de esta forma podemos calcular este valor. ¿De acuerdo? Es así como se va procediendo en este ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces acá les repito, hemos hallado el valor de la hipotenusa, ¿no? Es decir, en otras palabras, fíjense, basándonos en esta relación, donde hemos indicado que este es el lado A, este es el lado B, el que se tiene un ángulo recto, este es la hipotenusa, y acá está el ángulo, ¿no? Eso ponemos operado, ¿sí? Bien, jóvenes, como se nos va acabando el tiempo, vamos a tener un descanso de unos 15 minutos y luego vamos a resolver un ejemplo más, ¿sí? Bien, les agradezco por su atención, jóvenes.